El aire en los aposentos reales del Alcázar de Madrid, aquel otoño de 1700, era una sinfonía pútrida, una mezcla sofocante de incienso quemado en vano intento por purificar lo impurificable, el aroma dulzón y penetrante de ungüentos medicinales que prometían alivios imposibles, y el inconfundible, sutil pero persistente, hedor de la carne en lenta descomposición. En el corazón de un imperio que alguna vez se jactó de que el sol jamás se ponía sobre sus dominios, un hombre, apenas rozando los 39 años, libraba su última, desesperada batalla contra un enemigo invisible que lo consumía desde dentro. No era un hombre común. Era Carlos, segundo de su nombre, rey de las Españas y de las Indias, el último vástago varón de la poderosa Casa de Austria en su rama hispánica, un monarca conocido por un apelativo que susurraba tanto temor como lástima, el hechizado. Su cuerpo, un lienzo macabro donde la naturaleza parecía haber ensayado sus más crueles caprichos, yacía sobre el lecho como el testimonio final y desolador de una dinastía que se había devorado a sí misma, generación tras generación, en un laberinto de uniones consanguíneas. Un rey cuyo nacimiento fue celebrado como un milagro teñido de sombras, y cuya muerte, tantas veces anunciada, temida y hasta deseada por algunos, estaba a punto de desencadenar una conflagración de acero, pólvora y ambiciones desmedidas que anegaría a Europa en sangre. Fue su patética existencia una burla cruel urdida por un destino implacable, el producto inevitable de décadas, de siglos, de enlaces prohibidos por la sangre y desaconsejados por la más elemental prudencia? ¿O fue, como murmuraban con pavor en los mentideros de la villa y corte, en los sombríos confesionarios e incluso en los despachos de los embajadores extranjeros, una víctima de oscuras artes, de un maleficio insidioso lanzado por enemigos desconocidos para quebrar la estirpe de los Habsburgo y desmembrar su vasto legado? Esta es la crónica de una agonía anunciada, la autopsia de un final que fue mucho más que el cese de unas funciones vitales. Fue el derrumbe de un símbolo, el crepúsculo de una era. Acompáñenme a desvelar los detalles íntimos de esta muerte, a escudriñar los secretos que el mármol de su tumba intentó sellar para siempre, y a comprender por qué el último suspiro de este rey desdichado resonó con la fuerza de una hecatombe. Para descifrar la tragedia que culminó en aquel lecho de muerte, es imperativo retroceder en el tiempo, sumergirnos en una España que, aunque todavía revestida con los oropeles de una grandeza pasada, mostraba ya las profundas cicatrices de una decadencia que se filtraba por cada grieta de su estructura imperial. El siglo de oro, con sus fulgores literarios y artísticos, había exhalado sus últimos destellos, y sobre la península se cernían las sombras ominosas de la crisis económica, las humillantes derrotas militares en los campos de batalla europeos, y una despoblación que convertía vastas extensiones de Castilla en páramos silenciosos. En este escenario de agudos contrastes, donde la opulencia obscena de la corte convivía con la miseria endémica del pueblo llano, nació nuestro protagonista. El 6 de noviembre de 1661, en los suntuosos pero fríos salones del Palacio del Buen Retiro de Madrid, venía al mundo Carlos, fruto de la unión entre el ya anciano rey Felipe IV y su segunda esposa, Mariana de Austria, quien era, además, su sobrina carnal. Un nacimiento que fue acogido con un suspiro de alivio que rozaba la desesperación colectiva. Felipe IV, un monarca amante de las artes y los placeres, pero profundamente desgastado por un largo y atribulado reinado, había visto cómo la parca cegaba, uno tras otro, a sus herederos varones. La continuidad de la dinastía Habsburgo en el trono español pendía de un hilo tan delgado y frágil como la propia salud del recién nacido. Desde su primer bajido, que algunos cronistas describieron como débil y lastimero, Carlos manifestó una constitución enfermiza que sería su compañera inseparable hasta la tumba. Se temió por su vida en innumerables ocasiones durante sus primeros años. Cada fiebre, cada diarrea, cada convulsión infantil era recibida en palacio con pánico y rogativas. Las crónicas de la época, siempre proclives a la adulación cortesana pero incapaces de ocultar por completo la cruda evidencia, lo describen como un infante raquítico, pálido, propenso a catarros interminables y a una miríada de achaques que desafiaban los conocimientos de los médicos reales.
la causa profunda de tanta desdicha física? Hoy, la ciencia genética nos ofrece una respuesta contundente: la endogamia extrema. Los austrias españoles, en su obsesivo afán por preservar la pureza de su linaje y mantener la cohesión de sus dispersos y heterogéneos territorios, habían practicado durante generaciones una política de matrimonios entre parientes cercanos que hoy nos resultaría aberrante. Tíos desposando a sobrinas, primos carnales uniéndose en matrimonio, un árbol genealógico que se enroscaba sobre sí mismo como una serpiente, concentrando y potenciando taras genéticas recesivas con cada nueva generación. Carlos era la culminación, el producto final y más trágico, de este peligroso juego con las leyes de la naturaleza. Su coeficiente de consanguinidad era tan elevado que equivalía al de un hijo nacido de la unión entre hermanos. La tristemente célebre mandíbula de los Habsburgo, ese prognatismo mandibular tan característico de la dinastía, se manifestaba en él de una forma tan exagerada que le dificultaba enormemente la masticación y el habla, dotando a su rostro de una expresión melancólica y algo torpe. Su educación, o más bien la ausencia de ella, fue otro factor determinante en su desdichado destino. Temerosos de que cualquier esfuerzo intelectual pudiera agravar su ya precaria salud, sus tutores y su propia madre lo sobreprotegieron hasta el extremo. Creció envuelto en algodones, rodeado de una nube de médicos más preocupados por mantenerlo con un soplo de vida que por prepararlo para las arduas tareas de gobierno que le aguardaban. Se dice que tardó en articular sus primeras palabras, que apenas aprendió a leer y escribir con una mínima soltura, y que su curiosidad intelectual fue sistemáticamente sofocada. Su mundo infantil se reducía a los confines laberínticos del Real Alcázar, una sucesión interminable de pasillos gélidos, salones suntuosos pero desangelados, donde el protocolo asfixiante y las intrigas susurradas en voz baja eran el alimento cotidiano de su espíritu. Su padre, Felipe IV, el rey planeta, falleció cuando el pequeño Carlos contaba apenas 4 años de edad. Un monarca que había amado el arte y patrocinado a genios como Velázquez, pero que había presidido el inexorable declive del poderío español, dejaba a su único hijo varón superviviente una herencia envenenada, un imperio vasto pero exhausto. La regencia recayó entonces en su viuda, la reina Mariana de Austria, una mujer de profunda y sincera devoción religiosa, rayana en el fanatismo, inteligente pero políticamente inexperta, y por ello fácilmente influenciable por su círculo de validos y confesores. Bajo su tutela, la monarquía hispánica se sumió aún más en la parálisis y la inacción. La reina regente, temerosa de cualquier cambio que pudiera desestabilizar el precario equilibrio, se aferró a consejeros a menudo mediocres y rapaces, como el jesuita alemán Juan Everardo Nittard, su confesor, quien pronto se granjeó el odio profundo de la alta nobleza castellana por su arrogancia y su condición de extranjero. El joven Carlos crecía, pues, en una atmósfera cargada de piedad exacerbada, de supersticiones ancestrales y de constantes temores por su frágil salud. No era un niño como los demás. Su desarrollo físico era alarmantemente lento y anómalo. Las expectativas depositadas sobre sus endebles hombros eran, sin embargo, inmensas. Era el último varón de su rama dinástica, la única y tenue esperanza de la Casa de Austria en España. Pero cada día que pasaba, la evidencia de su fragilidad intrínseca se hacía más dolorosamente patente. Los embajadores extranjeros acreditados en la corte de Madrid enviaban a sus respectivos soberanos informes desoladores sobre la salud del futuro rey, despachos que eran leídos con avidez y calculada preocupación en las cancillerías de París, Viena o Londres, pues de la vida de aquel niño enclenque dependía, en gran medida, el futuro equilibrio de poder en el continente europeo. Ya entonces, las grandes potencias comenzaban a afilar sus cuchillos diplomáticos y militares, previendo el suculento festín que podría suponer el reparto de la inmensa pero debilitada monarquía hispánica. El destino de Carlos II, antes incluso de que pudiera comprender la magnitud de la corona que le aguardaba, parecía sellado por los errores de sus antepasados y las ambiciones de sus contemporáneos. Un destino tejido con los hilos oscuros de la sangre, la intriga política y una profunda, insondable y profética soledad. Los primeros presagios de su calvario final ya se cernían sobre su inocente testa coronada de sufrimientos.
La mayoría de edad de Carlos II, alcanzada protocolariamente en 1675, cuando el joven cumplió los 14 años, no supuso, ni mucho menos, la anhelada aurora de un liderazgo firme y renovador que pudiera sacar a España del marasmo en el que se encontraba. Qué lejos estaba la cruda realidad de tales esperanzas vanas. Fue, más bien, un formalismo legal, el traspaso nominal de un cetro que, en la práctica, seguiría siendo manejado por manos ajenas, más experimentadas o simplemente más ambiciosas. Su madre, Mariana de Austria, aunque oficialmente apartada de la regencia, continuó ejerciendo una influencia considerable desde la sombra, apoyada ahora por una nueva figura que ascendía en el firmamento cortesano. Fernando de Valenzuela, un personaje de origen hidalgo, ambicioso y astuto, que supo ganarse el favor de la reina madre y a través de ella del joven e impresionable monarca. Carlos, físicamente débil, con un desarrollo intelectual claramente insuficiente para las complejidades del gobierno, era una figura maleable, un rey en ciernes cuya voluntad era fácilmente doblegada por las personalidades más fuertes y decididas de su entorno. Y en la corte española de finales del siglo XVII, un nido de intrigas y ambiciones, no faltaban precisamente caracteres dispuestos a imponer su criterio. La primera gran crisis de su reinado personal no tardó en estallar, poniendo a prueba su escasa capacidad de maniobra. Don Juan José de Austria, hijo bastardo de su padre Felipe IV y de la célebre actriz María Calderón, conocida popularmente como la Calderona, era un hombre de considerable carisma personal, aureolado por un cierto prestigio militar obtenido en campañas anteriores y apoyado por una influyente facción de la nobleza castellana, descontenta con el gobierno de la reina madre y la creciente influencia de Valenzuela, a quien despreciaban como un advenedizo. Harto de lo que consideraba una deriva perjudicial para la monarquía, don Juan José marchó sobre Madrid en 1677 y en lo que fue un golpe de estado apenas encubierto, se hizo con las riendas del poder, forzando el destierro de Mariana de Austria a Toledo y la caída en desgracia de Valenzuela, quien acabaría sus días exiliado en México. Carlos II, con apenas 16 años, presenció estos tejemanejes palaciegos con una mezcla de temor adolescente y quizás un incipiente atisbo de esperanza. Su medio hermano, don Juan José, se presentó ante él y ante el reino como el salvador de la monarquía, el hombre providencial que pondría orden en el caos administrativo y restauraría el prestigio perdido. Durante su breve periodo de gobierno, que apenas duró 2 años, intentó introducir algunas reformas administrativas y fiscales, y sobre todo, se preocupó por la educación y el bienestar físico y mental del joven rey, tratando de alejarlo de la atmósfera opresiva y supersticiosa que había dominado su infancia. Sin embargo, su talante autoritario, su incapacidad para lograr resultados económicos tangibles a corto plazo y la persistente oposición de sectores de la nobleza que no le perdonaban su origen ilegítimo, pronto comenzaron a minar su popularidad. Además, el problema fundamental, la cuestión que obsesionaba a la corte y a las cancillerías europeas, seguía sin resolverse: la sucesión al trono. Ah, la sucesión. Esa palabra que resonaba como un eco fúnebre en los salones dorados pero fríos del Alcázar. Para asegurar la continuidad de la dinastía Habsburgo en España, era absolutamente imperativo que Carlos II contrajera matrimonio a la mayor brevedad y, lo más importante, que engendrara un heredero varón. Las cortes europeas, siempre atentas al mercado matrimonial de la realeza, comenzaron a proponer candidatas. Finalmente, la elegida, en parte por influencia de don Juan José que buscaba un acercamiento a Francia, fue María Luisa de Orleans, sobrina carnal del poderoso Luis XIV de Francia, el Rey Sol. Una joven princesa descrita por los cronistas como hermosa, vivaz, inteligente y llena de encanto, que llegó a España en el otoño de 1679. El matrimonio se celebró con gran pompa y circunstancia, y por un breve tiempo pareció que una nueva era de optimismo se abría para la monarquía. Carlos, según cuentan los testimonios de la época, se enamoró profundamente de su joven esposa francesa. Ella, a su vez, aportó un soplo de aire fresco y alegría a la anquilosada y sombría corte española,
aunque pronto chocaría con la rigidez del protocolo y la hostilidad de ciertos sectores antifranceses. Pero las sombras, como era habitual en el reinado de Carlos II, no tardaron en reaparecer con renovada intensidad. Don Juan José de Austria, el hombre fuerte del reino, murió repentinamente en septiembre de 1679, apenas unos meses después de la boda real y antes de que la nueva reina llegase a Madrid. Algunos, cómo no, susurraron que había sido envenenado por sus enemigos, aunque la causa más probable de su muerte fue una enfermedad fulminante, quizás una apoplejía. Su desaparición del escenario político devolvió el poder a las facciones más conservadoras de la corte y eventualmente permitió el regreso de la reina madre, Mariana de Austria, a una posición de considerable influencia, aunque nunca recuperaría la preeminencia de sus años de regencia. Y mientras tanto, en la alcoba real, el silencio de la esterilidad se hacía cada vez más ensordecedor. Pasaban los meses, que se convirtieron en años, y el ansiado heredero no llegaba. La presión sobre la joven reina María Luisa era inmensa, casi insoportable. Se la culpaba en voz baja, se la sometía a todo tipo de remedios populares y supuestamente científicos. Se escrutaba cada uno de sus ciclos menstruales con una ansiedad enfermiza que se extendía por todo el palacio. Y junto a ella, compartiendo su angustia, estaba Carlos. Un rey profundamente enamorado de su esposa, sí, pero también un hombre cada vez más consciente y atormentado por su propia e inexplicable incapacidad para engendrar. Su salud, siempre precaria, seguía dándole constantes quebraderos de cabeza. Sufría de fiebres recurrentes que lo dejaban postrado, de problemas digestivos crónicos que dificultaban su alimentación, y de una melancolía profunda que se acentuaba con cada nueva decepción dinástica. Fue en este contexto de frustración conyugal, fragilidad física y creciente desesperanza, donde comenzó a tomar cuerpo con fuerza la idea del hechizo. Si la ciencia médica de la época, rudimentaria, empírica y plagada de supersticiones ancestrales, no podía ofrecer una explicación racional para la infertilidad del rey y sus múltiples y persistentes dolencias, ¿no podría ser entonces obra del maligno? ¿No podría ser el resultado de fuerzas oscuras, de maleficios conjurados por enemigos ocultos de la corona, o por potencias extranjeras deseosas de ver el fin de la estirpe de los Habsburgo españoles para repartirse sus despojos? La religiosidad exacerbada que impregnaba la corte y que caracterizaba al propio Carlos abonaba generosamente el terreno para la proliferación de tales creencias. Los confesores del rey, figuras de enorme influencia en su ánimo y en sus decisiones, comenzaron a hablar cada vez más abiertamente de la posibilidad de una posesión demoníaca, de un maleficio que afectaba no solo al cuerpo del monarca, impidiéndole la cópula fructífera, sino también a su capacidad para gobernar con claridad y firmeza. Las primeras sombras que se cernían sobre Carlos no eran solo las de la enfermedad física o la intriga política, eran también, o al menos así se percibían y se interpretaban, sombras de naturaleza espiritual, demoníaca. El rey, que había crecido en un ambiente donde lo milagroso y lo diabólico eran considerados realidades tangibles y cotidianas, se aferró con desesperación a esta explicación sobrenatural. Si estaba hechizado, entonces él no era el culpable de su esterilidad, ni de sus continuos padecimientos. Era una víctima inocente, y como tal, necesitaba ser liberado de esa influencia maligna. Se iniciaron entonces, de forma discreta al principio, los primeros intentos de exorcismo, rituales que con el paso de los años irían ganando en intensidad, en publicidad y en espectacularidad macabra, convirtiendo al rey en el protagonista involuntario de un drama que mezclaba la fe, la superstición y la desesperación. Mientras tanto, el vasto imperio español continuaba su lento pero inexorable crujir. La economía seguía sumida en una profunda crisis, con las arcas reales crónicamente vacías y una presión fiscal que asfixiaba a los reinos peninsulares. La capacidad militar de España, antaño temida en toda Europa, se veía mermada por la falta de recursos y por una serie de derrotas frente a la Francia expansionista de Luis XIV, quien aprovechaba cualquier oportunidad para erosionar las fronteras de los territorios españoles en Flandes, el Franco Condado o Cataluña. Carlos II presidía, cada vez con mayor impotencia, un reino debilitado,
un gigante con pies de barro que se tambaleaba peligrosamente. Sus decisiones, cuando lograba tomarlas por sí mismo sin ser mediatizado por sus ministros, su madre o su esposa, eran a menudo erráticas, tardías o ineficaces. La complejidad de los asuntos de Estado, la gestión de un imperio transoceánico, superaba con creces su escasa preparación y sus limitadas capacidades intelectuales y físicas. El joven rey, que había ascendido al trono con la difusa esperanza de restaurar la grandeza perdida de su linaje, se encontraba cada vez más atrapado en una intrincada red de intrigas cortesanas, de presiones internacionales y, sobre todo, en la prisión de su propio cuerpo enfermo y de una mente progresivamente asediada por el miedo, la melancolía y la superstición. Las primeras sombras de su trágico final se cernían, densas y amenazantes, sobre su figura y sobre el futuro de toda la monarquía hispánica. La espiral descendente no había hecho más que comenzar su inexorable giro. Los años transcurrían, implacables, y el brillo inicial que la juventud y el encanto de María Luisa de Orleans habían traído a la sombría corte española se fue empañando progresivamente, no por demérito de la reina, sino por la cruel e inquebrantable esterilidad que marcaba el matrimonio real. Cada mes que pasaba sin la anhelada noticia de un embarazo era una nueva vuelta de tuerca en el tormento personal de Carlos y en la angustia colectiva de un reino que veía en la ausencia de un heredero directo el presagio de futuras calamidades. El peso de la corona, ya de por sí abrumador para sus endebles hombros, se hacía más insoportable con cada amanecer que no traía consigo la promesa de un sucesor. Y con ello, la desesperación del rey y la de todos aquellos que dependían de la estabilidad dinástica se profundizaba como una herida abierta que no cesaba de sangrar. Las intrigas palaciegas, un mal endémico en la corte de los Austrias, se recrudecieron hasta alcanzar niveles de auténtica ponzoña. La corte se dividió en facciones cada vez más enconadas y hostiles entre sí, aglutinadas principalmente en torno a los intereses de las dos grandes potencias europeas que aspiraban a heredar, o al menos a obtener una buena tajada, del vasto y codiciado imperio español, la Francia borbónica de Luis XIV y el Sacro Imperio Romano Germánico, representado por la rama austríaca de la Casa de Habsburgo, encabezada por el emperador Leopoldo I, primo de Carlos. Cada embajador, cada grande de España, cada eclesiástico influyente, jugaba sus cartas con astucia y determinación, susurrando consejos interesados al oído del rey, tratando de influir en sus decisiones políticas y, sobre todo, en la crucial y cada vez más urgente cuestión sucesoria. Carlos, con su natural indecisión exacerbada por su enfermedad y su escasa formación, se convertía en el epicentro pasivo de estas feroces luchas de poder, a menudo sin comprender del todo las complejas y sutiles maniobras diplomáticas y cortesanas que se tejían a su alrededor. ¡Qué difícil, qué imposible debía ser para un hombre tan frágil y acosado por sus propios demonios internos navegar por aguas tan turbulentas y traicioneras! La figura de su madre, Mariana de Austria, seguía siendo una presencia constante en su vida, a veces un apoyo emocional en su soledad, otras una fuente de presión adicional con su propia agenda política y sus candidatos preferidos para la sucesión, generalmente inclinados hacia la rama vienesa de la familia. Pero la mayor tragedia personal para Carlos, después de la continua frustración de no poder legar su corona a un hijo de su sangre, estaba aún por llegar, asestándole un golpe del que quizás nunca se recuperaría por completo. En febrero de 1689, tras una breve pero fulminante enfermedad, algunos contemporáneos hablaron de una apendicitis aguda, otros, como no en aquella atmósfera emponzoñada por la sospecha de un posible envenenamiento, moría la reina María Luisa de Orleans. Tenía tan solo 26 años. Para Carlos fue un golpe anímico devastador. Había amado sinceramente a su esposa francesa, quien, a pesar de no haberle dado el ansiado heredero que el reino demandaba, había sido una compañera leal y afectuosa, quizás la única persona que le había ofrecido un cariño desinteresado y genuino en el gélido y calculador ambiente del Alcázar. Se dice que el rey, sumido en una profunda y oscura depresión, visitaba con frecuencia su tumba en el Panteón de Infantes de El Escorial, y que su ya precaria salud se resintió notablemente tras esta pérdida. ¡Qué desgracia!
debió exclamar en incontables ocasiones, contemplando el vacío inmenso que la muerte de su amada María Luisa dejaba en su vida y en su corazón. Pero la implacable razón de Estado no entiende de duelos prolongados ni de corazones rotos. Apenas había transcurrido un año desde el fallecimiento de María Luisa, cuando, en mayo de 1690, Carlos II contraía segundas nupcias. La maquinaria diplomática había trabajado con celeridad para encontrar una nueva candidata. La elegida esta vez fue Mariana de Neoburgo, una princesa alemana perteneciente a la casa de Wittelsbach, hermana de la emperatriz Leonor Magdalena, esposa del emperador Leopoldo I. Se esperaba, con renovada ansiedad, que esta nueva unión, con una mujer proveniente de una familia conocida por su notable fertilidad, resolviera de una vez por todas el acuciante problema dinástico. Mariana de Neoburgo, sin embargo, era una mujer de un carácter muy diferente al de su predecesora. Era ambiciosa, altiva, políticamente activa, y a diferencia de la dulce y conciliadora María Luisa, poseía un temperamento fuerte y una clara e indisimulada inclinación por la facción austriaca en la corte, lo que desde el principio la enemistó con el partido pro-francés. Su llegada a la corte española no hizo sino exacerbar las tensiones políticas y las intrigas ya existentes. Y, una vez más, para desesperación del rey y del reino, el milagro no se produjo. Los años pasaban, inclementes, y el vientre de Mariana de Neoburgo permanecía tan yermo como el de la difunta María Luisa. La nueva reina, frustrada en sus esperanzas de maternidad y temerosa de ser repudiada o de perder su influencia si el rey moría sin haberla nombrado regente o sin haber favorecido claramente a los candidatos austríacos en la sucesión, se involucró de manera cada vez más activa y a menudo torpe en las luchas políticas de la corte. Se rodeó de una camarilla de confianza, compuesta principalmente por alemanes de su séquito, lo que aumentó el recelo y la hostilidad de la nobleza castellana, que veía con malos ojos la influencia de estos extranjeros. Mientras tanto, la creencia en el hechizo de Carlos no solo se consolidaba, sino que adquiría tintes cada vez más grotescos y desesperados. Los exorcismos se hicieron más frecuentes, más públicos y más humillantes para el monarca. Fray Froilán Díaz, el confesor real, un dominico que gozaba de gran predicamento sobre el ánimo del rey, junto con otros clérigos y supuestos expertos en artes oscuras y demonología, sometieron al desdichado Carlos a todo tipo de rituales extravagantes y aterradores. Se le administraban brebajes nauseabundos compuestos por ingredientes inverosímiles, se le aplicaban reliquias sagradas sobre su cuerpo enfermo, se recitaban interminables conjuros en latín macarrónico en su presencia. Se llegó incluso, en un paroxismo de desesperación supersticiosa, a exhumar los cadáveres de sus antepasados, incluido el de su propio padre, Felipe IV, para que el rey los contemplara directamente, en una macabra y tétrica ceremonia que pretendía, según sus promotores, romper el supuesto maleficio que lo atenazaba. Imaginen la escena. Un rey, ya de por sí profundamente atormentado física y psicológicamente, forzado a confrontar los restos putrefactos de sus ancestros en la penumbra helada y silenciosa de la cripta real de El Escorial. Estas prácticas inhumanas, lejos de aliviar sus males o de traer el ansiado heredero, no hacían sino agravar su delicado estado físico y mental, sumiéndolo en un terror constante, en una profunda melancolía y en una confusión que bordeaba la locura. El propio Carlos, en su abrumadora desesperación y en su profunda ignorancia, se aferraba con la fe del náufrago a estas explicaciones sobrenaturales. Era, sin duda, más fácil y menos doloroso creer que una fuerza externa y maligna era la culpable de todas sus desdichas que aceptar la cruda y humillante realidad de su propia naturaleza deficiente, de su incapacidad biológica. Se dice que en momentos de particular lucidez, o quizás de mayor tormento anímico, llegaba a gritar que estaba endemoniado, que sentía la presencia palpable del maligno en su interior, retorciéndole las entrañas y nublándole el juicio. Su cuerpo, cada vez más deteriorado y consumido, se convertía en el escenario visible y patético de esta supuesta lucha espiritual. Sufría de edemas generalizados que hinchaban sus extremidades hasta convertirlas en masas informes, de frecuentes y violentas convulsiones,
de problemas digestivos crónicos que le provocaban vómitos y diarreas incontrolables, y de una debilidad general tan extrema que lo postraba en cama durante largas temporadas, incapacitándolo para atender los asuntos más elementales de gobierno. El gobierno del reino, mientras tanto, navegaba a la deriva, como un navío sin timón en medio de una tempestad. Ministros y consejeros, divididos por sus propias ambiciones y lealtades, intentaban mantener a flote la pesada nave del Estado, pero la falta de un liderazgo claro y la constante e insoportable incertidumbre sobre la sucesión paralizaban cualquier iniciativa reformista de calado. España continuaba perdiendo territorios y prestigio en cada nueva guerra con la Francia de Luis XIV, que esperaba con paciencia estratégica el desenlace final de la tragedia personal de Carlos II. La economía era un auténtico desastre, con una deuda pública galopante, una moneda devaluada y una producción agrícola e industrial en franco retroceso. La corrupción administrativa era rampante en todos los niveles, y el descontento popular, aunque contenido por la inercia y el temor, crecía de forma subterránea pero constante. El peso de la corona, aquella que le había sido impuesta por nacimiento, aplastaba sin piedad a Carlos II. Una corona que nunca había deseado realmente, para la que no había sido preparado ni física ni intelectualmente, y bajo cuyo aparente brillo se escondía una soledad abrumadora, un sufrimiento constante y una profunda sensación de fracaso. Las decisiones tomadas en el pasado remoto, las uniones consanguíneas de sus abuelos y bisabuelos, regresaban ahora como espectros vengativos para atormentarle en sus noches de insomnio y en sus días de postración. La intrincada y asfixiante red que el destino y su propia y desdichada dinastía habían tejido a su alrededor se cerraba inexorablemente sobre él. Y en el centro de esa red, como una mosca atrapada en la tela de araña, un hombre enfermo, asustado, supersticioso y cada vez más aislado del mundo real, contemplaba con ojos vidriosos el abismo insondable de su propio e irremediable deterioro. La sombra del verdugo, ya fuera éste la enfermedad, el hechizo o la simple y cruel naturaleza, se proyectaba, larga y amenazante, sobre sus últimos años. A medida que el siglo XVII se precipitaba hacia su fin, arrastrando consigo los últimos vestigios de la hegemonía española en Europa, la salud de Carlos II entraba en un declive vertiginoso, imparable e irreversible. Cada nuevo achaque, cada crisis febril, cada episodio de postración era interpretado por los atentos observadores de la corte y por las cancillerías europeas como una señal inequívoca de que el fin estaba cerca, de que la larga y penosa agonía del último Habsburgo español tocaba a su término. Y entonces, cuando parecía que el tormento físico y espiritual del rey no podía intensificarse más, cuando la atmósfera en el Alcázar se había vuelto casi irrespirable por la tensión y la incertidumbre, ocurrió un cúmulo de eventos y decisiones que marcaron un punto de no retorno, sellando no solo su destino personal, ya de por sí trágico, sino también el de millones de europeos que pronto se verían arrastrados al torbellino de la guerra. La muerte de su madre, Mariana de Austria, acaecida en mayo de 1696, aunque quizás supuso para Carlos una cierta liberación en algunos aspectos, al eliminar una fuente de presión y de influencia constante en su vida, también lo dejó aún más aislado y vulnerable a las manipulaciones de las distintas facciones cortesanas que se disputaban el poder y, sobre todo, el control sobre la voluntad del monarca moribundo. Mariana de Neoburgo, su segunda esposa, redobló entonces sus esfuerzos, a menudo con una torpeza y una avidez que resultaban contraproducentes, por asegurar que la balanza de la sucesión se inclinara definitivamente hacia el lado austríaco, promoviendo con ahínco la candidatura del archiduque Carlos, segundo hijo del emperador Leopoldo I. Su desmedida ambición y sus métodos, a menudo descarados y poco diplomáticos, le granjearon la antipatía de amplios sectores de la nobleza española, y según algunos testimonios de la época, incluso del propio rey, quien en sus últimos años llegó a sentir una profunda aversión y desconfianza hacia ella. Pero el verdadero giro trágico, el que precipitó la crisis final y convirtió la cuestión sucesoria en una bomba de relojería a punto de estallar, no fue una muerte más en la familia real,
sino la creciente y angustiosa certeza, incluso para los más optimistas o los más interesados en prolongar la situación, de que Carlos II moriría, y moriría pronto, sin haber engendrado descendencia directa, y lo que era aún peor, sin haber designado de manera clara, formal e irrevocable a un sucesor al trono. La presión internacional se volvió entonces asfixiante, casi insoportable. Francia, con el astuto y poderoso Luis XIV a la cabeza, no iba a permitir bajo ningún concepto que el vasto y todavía apetecible imperio español cayera íntegramente en manos de sus tradicionales rivales austriacos, sin oponer una resistencia feroz. El rey Sol, con la habilidad diplomática que lo caracterizaba, promovía con insistencia la candidatura de su nieto, Felipe, duque de Anjou, quien también poseía derechos dinásticos al trono español a través de su abuela, María Teresa de Austria, esposa de Luis XIV y hermana de padre de Carlos II. Oh, destino cruel e irónico. El cuerpo martirizado del rey, ese campo de batalla donde durante décadas se habían librado las más diversas dolencias físicas y los supuestos embates de fuerzas demoníacas, se convirtió en sus últimos meses de vida en el pergamino sobre el cual las grandes potencias europeas querían escribir, con la tinta de la diplomacia o de la guerra, el futuro político del continente. Los médicos, muchos de ellos más charlatanes que científicos, continuaban sometiéndolo a tratamientos absurdos, ineficaces y a menudo dolorosos, que no hacían sino debilitar aún más su ya exhausto organismo. Los exorcistas, con el omnipresente fray Froilán Díaz a la cabeza, persistían en sus rituales y conjuros, llegando al extremo de convencer al confundido y sugestionable rey de que su primera y amada esposa, María Luisa de Orleans, lo había hechizado por encargo de la corte francesa para impedirle tener hijos, y de que su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, también estaba implicada en prácticas de brujería con el mismo fin, pero esta vez para favorecer los intereses de la Casa de Austria. La paranoia, el delirio y una profunda confusión mental se apoderaron del monarca en sus últimos tiempos. Imaginemos por un momento la atmósfera opresiva y casi irreal que debía respirarse en las cámaras reales del Alcázar. Un rey moribundo, postrado en su lecho, rodeado de clérigos que le hablaban de demonios y posesiones, de médicos que lo purgaban, lo sangraban y le administraban brebajes repugnantes hasta la extenuación, y de un enjambre de cortesanos, ministros y embajadores que lo asediaban día y noche, cada uno defendiendo con vehemencia los derechos de su candidato al trono, presionando, intrigando, suplicando. Se dice que el propio Carlos, en un fugaz arrebato de desesperación, o quizás de irónica lucidez, llegó a exclamar en una ocasión: «Muchas veces me han dado veneno, y Dios, en su infinita misericordia, lo ha convertido en alimento y salud para mi cuerpo». Su mente, nublada por la enfermedad, el miedo cerval a la muerte y a la condenación eterna, y probablemente por los efectos de las drogas y pócimas que le administraban, oscilaba erráticamente entre momentos de sorprendente claridad y períodos de profunda postración, apatía y confusión. El punto de no retorno, el momento en que la tragedia personal de Carlos II se imbricó de forma definitiva con el destino de Europa, se alcanzó cuando el propio monarca, plenamente consciente de la extrema gravedad de su estado y de la terrible tormenta que se avecinaba sobre su reino tras su muerte, se vio forzado por las circunstancias y por las presiones de su entorno a tomar la decisión más trascendental y difícil de todo su reinado: nombrar formalmente un heredero a la corona de España. Pero, ¿a quién elegir? Al candidato francés, el joven Felipe de Anjou, garantizando quizás con ello la integridad territorial del imperio bajo la poderosa protección militar de Luis XIV, pero arriesgando la independencia y la identidad de España, que podría convertirse en un simple satélite de Francia? ¿O debía inclinarse por el candidato austriaco, el archiduque Carlos, manteniendo así la tradicional alianza dinástica con la rama vienesa de los Habsburgo, pero enfrentándose casi con toda seguridad a una guerra devastadora contra una Francia que no aceptaría tal desenlace sin luchar hasta el final? Se consultaron teólogos de renombre, juristas eminentes, los miembros del Consejo de Estado. Las presiones desde todos los bandos eran inmensas, intolerables.
El cardenal Luis Fernández de Portocarrero, arzobispo de Toledo y figura de enorme influencia política y moral en la corte, se convirtió en el principal y más hábil valedor de la opción francesa, argumentando con pragmatismo que solo Francia poseía el poder militar necesario para defender la integridad del vasto pero vulnerable imperio español frente a las ambiciones de otras potencias, como Inglaterra y Holanda, que de hecho ya se habían repartido en secreto los territorios de la monarquía hispánica en 2 tratados de partición previos, firmados sin consultar ni informar siquiera a España. Qué humillación final para un imperio que, aunque en decadencia, aún se consideraba a sí mismo como el más grande y poderoso del orbe. Finalmente, atormentado por los dolores físicos, confundido por las intrigas, debilitado hasta el extremo, y según numerosos testimonios, manipulado y presionado hasta el último momento por el cardenal Portocarrero y sus partidarios, Carlos II tomó una decisión. El 2 de octubre de 1700, con la mano temblorosa y la conciencia seguramente nublada, dictó su testamento definitivo. Fue un momento de una tensión casi insoportable en el palacio, un instante que quedaría grabado a fuego en los anales de la historia. El contenido exacto de ese trascendental testamento se mantuvo en el más estricto secreto durante unos días, pero la suerte estaba echada. A partir de ese instante, el curso de la historia europea cambiaría de forma irrevocable. El desdichado rey había firmado, no solo la designación de su sucesor al trono, sino, sin saberlo del todo, la sentencia de una guerra larga y sangrienta que teñiría de luto los campos de Europa durante más de una década. Su alma, o lo que quedaba de ella tras tantos años de sufrimiento, pareció iniciar en ese momento su lento y definitivo descenso hacia el abismo. Había cumplido, a su penosa manera, con el último y más terrible deber que la corona le imponía. Pero la paz, esa paz que tanto anhelaba, no llegó para él. Solo le quedaba la espera del final, rodeado de sombras, de susurros, del hedor de su propia y progresiva descomposición física. El hechizo, si es que alguna vez existió más allá de las mentes supersticiosas, estaba a punto de cobrarse su última y más ilustre víctima y de desatar sobre el mundo sus consecuencias más funestas y duraderas. La última noche se acercaba. Los últimos días de Carlos II, en aquel otoño madrileño de 1700, gris, frío y cargado de presagios funestos, fueron un calvario indescriptible, un tormento físico y mental que nadie, ni siquiera el peor de sus enemigos, si es que los tuvo conscientes de su inocencia, hubiera deseado presenciar. Su cuerpo, que durante casi 39 años había sido un catálogo andante de padecimientos, una enciclopedia viva de las taras de su linaje, emprendió la batalla final, una lucha desigual y agónica contra la muerte que ya se cernía sobre él con la certeza de la parca. Los médicos de cámara, con su ciencia impotente y sus remedios trasnochados, se afanaban alrededor de su lecho, aplicando emplastos de extraños componentes, practicando sangrías que solo conseguían debilitarlo aún más, y administrándole pócimas de sabor nauseabundo que revolvían sus ya maltrechas entrañas sin ofrecer alivio alguno. Pobre rey. Cada inspiración era un esfuerzo supremo, un estertor que anunciaba la claudicación de sus pulmones. Cada mirada perdida en el dosel de su cama era un eco vacío de lo que alguna vez fue la tenue esperanza de un imperio en decadencia. Postrado en su cámara del Real Alcázar, un espacio que se había convertido en su prisión y ahora en su catafalco anticipado, rodeado por un puñado de servidores fieles que aún le guardaban lealtad o compasión, por clérigos que rezaban fervorosamente por la salvación de su alma y por los inevitables buitres cortesanos que esperaban con mal disimulada impaciencia el desenlace final para asegurar sus posiciones en el nuevo orden que se avecinaba, Carlos se desmoronaba, se deshacía literalmente, a ojos vista. Las crónicas de la época, especialmente los despachos confidenciales enviados por los embajadores extranjeros a sus respectivas cortes, son un testimonio escalofriante, casi forense, de la magnitud de su agonía. Sufría de fiebres altísimas y persistentes que lo consumían, de edemas generalizados que hinchaban sus extremidades hasta deformarlas grotescamente, privándolas de su forma humana,
de vómitos biliosos y diarreas sanguinolentas que lo dejaban exhausto y deshidratado, y de una debilidad tan extrema que apenas podía moverse en el lecho o articular palabra alguna. Se pudre en vida, llegó a escribir sin ambajes un diplomático francés en uno de sus informes secretos, con una crudeza que helaba la sangre y que reflejaba la terrible realidad. El hedor en la Cámara Real, según coinciden todos los testimonios, era insoportable, pestilente, a pesar del incienso que se quemaba continuamente y de los perfumes y aguas de olor con los que se intentaba, en vano, mitigar la fetidez de la enfermedad y la descomposición. Se dice que su cuerpo estaba cubierto de llagas y úlceras purulentas, especialmente en la espalda y las extremidades, producto de la inmovilidad y la mala circulación. Su mente, antaño asediada por temores ancestrales y delirios supersticiosos, ahora se nublaba por el delirio de la fiebre agónica y la inminencia palpable de la muerte. A veces, en breves y espaciados momentos de lucidez, preguntaba con un hilo de voz por algún asunto de estado ya olvidado, o simplemente musitaba plegarias aprendidas en su infancia, aferrándose con desesperación a la fe católica que había sido su único y constante, aunque a menudo insuficiente, consuelo en una vida marcada por el tormento físico y la soledad espiritual. El cardenal Portocarrero, convertido en el guardián celoso del secreto testamentario, no se separaba apenas de su lado, asegurándose con fría determinación de que ninguna influencia de última hora, especialmente por parte de la reina Mariana de Neoburgo y la facción austriaca, pudiera alterar la voluntad final del monarca moribundo. La reina, de hecho, fue mantenida a una calculada distancia durante los últimos días, acusada por algunos de los partidarios de la opción borbónica de haber intentado envenenar al rey en el pasado o de querer manipularlo en su lecho de muerte para que cambiase el testamento a favor de su sobrino, el archiduque Carlos. La atmósfera en torno al lecho real era de una tensión irrespirable, una macabra vigilia donde el destino de Europa pendía literalmente del último y agónico aliento de aquel hombre desdichado y consumido. En sus momentos finales, cuando la vida se le escapaba como arena entre los dedos, se cuenta que Carlos II, con un esfuerzo sobrehumano, logró pronunciar unas pocas palabras que han quedado grabadas en la memoria de la historia, palabras que resumen con una sencillez desgarradora la tragedia de toda su existencia. Me duele todo. Una frase escueta, directa, casi infantil en su sinceridad, pero cargada de un sufrimiento acumulado durante décadas de padecimientos. No solo le dolía el cuerpo, devastado por la enfermedad y la consanguinidad. Le dolía el alma, marcada a fuego por la soledad, la incomprensión, el fracaso dinástico, la incapacidad para cumplir con las expectativas de su rango, y el peso insoportable de una corona que había sido para él más una cruz de espinas que un símbolo de privilegio y poder. Finalmente, en las primeras horas de la madrugada del 1 de noviembre de 1700, Día de Todos los Santos, una fecha cargada de simbolismo religioso, Carlos II de Habsburgo, último rey de su gloriosa y desdichada dinastía en España, exhaló su último y definitivo suspiro. Tenía 38 años y casi 11 meses de una vida que fue una muerte lenta. Su fallecimiento, aunque largamente esperado y anunciado, conmocionó profundamente al reino y a todas las cortes de Europa. El silencio se apoderó del Real Alcázar, un silencio pesado, denso, preñado de incertidumbre, de temor por lo que vendría, y quizás, para algunos, de un secreto alivio. El rey hechizado, el rey mártir, había dejado de sufrir. La última noche había terminado. Comenzaba el día de las revelaciones y las consecuencias. Inmediatamente después de que los médicos de cámara certificaran, con la solemnidad requerida por la ocasión, el fallecimiento del monarca, y una vez que el cuerpo exangüe de Carlos II fue amortajado con sencillez, se procedió, sin más dilación, a uno de los actos más trascendentales y esperados de aquel día fatídico, la apertura oficial del testamento real. La expectación en los salones del Alcázar, donde se habían congregado los principales ministros, los grandes de España, los miembros del Consejo de Estado y los embajadores de las potencias más interesadas, era máxima, casi palpable en el aire denso y cargado de emociones contenidas. Y la sorpresa, o para algunos la temida confirmación de sus peores sospechas,
fue mayúscula, de un impacto que resonaría durante años en las cancillerías de toda Europa. Carlos II, en su disposición final, fechada el 2 de octubre de aquel mismo año, nombraba como heredero universal de todos sus reinos, estados y señoríos, tanto en Europa como en las Indias y en el resto del mundo, a Felipe, duque de Anjou, segundo nieto de Su Majestad Cristianísima Luis XIV de Francia. El testamento imponía, eso sí, una condición crucial, que el duque de Anjou, una vez coronado rey de España, renunciara formalmente y para siempre a cualquier derecho de sucesión al trono francés, tanto para él como para sus descendientes, con el fin de evitar la temida unión personal de ambas coronas bajo un mismo soberano, una perspectiva que aterrorizaba al resto de las potencias europeas, especialmente a Inglaterra y Holanda. En caso de que Felipe de Anjou o su descendencia no pudieran o no quisieran aceptar la herencia española bajo estas condiciones, el testamento establecía una línea sucesoria alternativa, nombrando en segundo lugar al archiduque Carlos de Austria, segundo hijo del emperador Leopoldo I. Era una bomba diplomática de consecuencias incalculables, un golpe maestro de la facción profrancesa encabezada por el cardenal Portocarrero, que había logrado torcer la voluntad del rey moribundo en el último momento. La reacción de la reina viuda, Mariana de Neoburgo, y de los partidarios de la causa austriaca fue de consternación, rabia e incredulidad. Se alzaron voces acusando de manipulación, de coacción, incluso de falsificación del testamento, pero ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada y sellada con la firma del rey difunto. Mientras las noticias de la muerte de Carlos y del contenido de su testamento comenzaban a propagarse como la pólvora por Madrid y a través de correos urgentes por toda Europa, se procedió a la autopsia del cadáver real, una práctica habitual en la época para determinar las causas de la muerte y, en este caso, para satisfacer la morbosa curiosidad que rodeaba la legendaria mala salud del monarca. Los hallazgos de los médicos y cirujanos que practicaron la disección, recogidos en un informe detallado, revelaron un panorama desolador, casi monstruoso, que confirmaba la magnitud de los padecimientos que había sufrido en vida y la profunda degeneración de su organismo. Informaron que su corazón era del tamaño de un grano de pimienta, atrofiado y débil, sus pulmones, corroídos y llenos de adherencias, los intestinos, gangrenados en varias partes, los riñones, inflamados y llenos de cálculos. Encontraron un solo testículo, pequeño y negro como el carbón, lo que explicaba su infertilidad, y lo más llamativo, su cabeza estaba llena de una gran cantidad de agua, lo que hoy se conocería como hidrocefalia. Un cuerpo destrozado, consumido por dentro, incapaz de haber albergado una vida plena y vigorosa, y mucho menos de haberla engendrado. La maldición de los Habsburgo, la terrible tara de la consanguinidad practicada durante generaciones, se manifestaba en toda su crudeza sobre la fría y ensangrentada mesa de disección. Aquellos hallazgos macabros parecieron dar una explicación científica, aunque fuera post-mortem, a muchos de los males que se habían atribuido a hechizos y posesiones demoníacas. El cuerpo de Carlos II fue entonces sometido a un complejo proceso de embalsamamiento, destinado a preservarlo para su exposición pública y su posterior traslado al Panteón Real. Durante varios días, sus restos mortales fueron expuestos en un catafalco en el Salón de Embajadores del Alcázar, donde miles de madrileños, desde los más humildes hasta los más encumbrados, desfilaron para darle su último adiós, en una mezcla de curiosidad, pena y temor por el futuro incierto que se abría ante ellos. Finalmente, con toda la pompa fúnebre que correspondía a un rey de España, el féretro fue trasladado en una solemne procesión al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde encontraría su descanso definitivo en el Panteón de Reyes, junto a sus gloriosos y, en muchos casos, también desdichados antepasados de la Casa de Austria. Pero la muerte de Carlos II, como pronto se vería, no fue el final de la historia, sino el sangriento y tumultuoso principio de un nuevo y convulso capítulo. El cadáver del rey apenas había enfriado cuando las primeras chispas de la crisis sucesoria comenzaron a encenderse. El caos inminente se cernía sobre España y sobre Europa. La muerte de Carlos II, acaecida en la solemne madrugada del 1 de noviembre de 1700, no trajo consigo la paz y la estabilidad que algunos ingenuamente esperaban,
sino la tempestad largamente anunciada. Tal como se temía en las cancillerías de media Europa, y quizás como algunos estrategas secretamente deseaban para pescar en río revuelto, su testamento a favor de Felipe de Anjou, nieto del todopoderoso Luis XIV de Francia, desencadenó de forma casi inmediata la conflagración conocida como la Guerra de Sucesión Española. El emperador Leopoldo I de Austria, cabeza de la rama vienesa de los Habsburgo, no aceptó bajo ningún concepto la última voluntad del rey español, considerando que los derechos de su casa al trono de España eran preeminentes y que el testamento había sido obtenido bajo coacción. Reclamó, por tanto, la corona para su segundo hijo, el archiduque Carlos, quien fue proclamado como Carlos III de España por sus partidarios. Inglaterra y las Provincias Unidas de los Países Bajos, las grandes potencias marítimas y comerciales de la época, temerosas del desequilibrio de poder que supondría una Francia unida dinásticamente a la vasta monarquía hispánica, y viendo amenazados sus intereses comerciales en el Mediterráneo y en las Américas, no tardaron en formar una gran alianza con Austria para oponerse a la entronización de Felipe de Borbón. Durante más de una década, desde 1701 hasta 1714, el continente europeo se desangró en una contienda brutal y extenuante que se libró en múltiples frentes: en los campos de Flandes, en los valles del Rin y del Danubio, en las llanuras de Italia y, por supuesto, con especial virulencia, en la propia península ibérica. España se vio sumida en una dolorosa guerra civil, con regiones enteras como Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca tomando partido mayoritariamente por el archiduque Carlos, los austracistas o imperiales, mientras que Castilla y gran parte del resto del país apoyaron a Felipe V, los borbónicos o felipistas. Las batallas de Almansa, Brihuega y Villaviciosa, entre otras, jalonaron con sangre española el camino hacia la consolidación de la nueva dinastía. Cuando finalmente las armas callaron, tras largas y complicadas negociaciones diplomáticas, con la firma de los tratados de Utrecht, 1713, y Rastatt, 1714, el mapa político de Europa había cambiado para siempre, y la monarquía hispánica había pagado un precio muy alto por la resolución de su crisis dinástica. Felipe V fue reconocido internacionalmente como rey de España y de las Indias, pero a cambio de importantes concesiones territoriales que supusieron el desmembramiento definitivo del imperio europeo de los Austrias españoles. España perdió todas sus posesiones en Italia, Milán, Nápoles, Cerdeña y Sicilia, que pasaron a Austria y Saboya respectivamente, y en los Países Bajos, que también fueron cedidos al emperador austriaco. Además, y esto sería una herida que sangraría durante siglos, tuvo que ceder a Gran Bretaña dos enclaves estratégicos de enorme valor: la Plaza Fuerte de Gibraltar y la isla de Menorca. El imperio donde antaño no se ponía el sol se vio drásticamente reducido, confinado esencialmente a sus territorios peninsulares, las islas adyacentes y sus vastos, pero cada vez más ingobernables y codiciados territorios de ultramar en América y Asia. La gloriosa dinastía de los Habsburgo, que había regido los destinos de España durante 2 siglos, desde Carlos I hasta Carlos II, llegaba así a su melancólico y definitivo fin, siendo reemplazada en el trono español por la Casa de Borbón, de origen francés, que inauguraría una nueva era en la historia de España, con sus propias luces y sombras. El legado de Carlos II es, pues, a primera vista, un legado de cenizas, de sangre y de pérdidas territoriales. Su reinado es a menudo recordado, y no sin razón, como un período marcado por la decadencia política y económica, la parálisis administrativa, la superstición rampante y la incapacidad personal del monarca. Sin embargo, reducir su compleja y trágica figura a la de un simple rey inepto, degenerado y enfermo, sería caer en una simplificación histórica injusta y superficial. Fue, ante todo, y quizás por encima de todo, una víctima de su terrible herencia genética, resultado de siglos de una política matrimonial endogámica y desastrosa. Víctima de las ambiciones desmedidas de las potencias europeas que lo rodearon y presionaron. Víctima de la ignorancia médica y de la superchería imperantes en su tiempo, que convirtieron su cuerpo en un campo de experimentación para remedios absurdos y rituales humillantes, y víctima,
en última instancia, de un sistema político absolutista que depositó sobre sus frágiles e insuficientes hombros una carga imposible de sobrellevar. Su vida, y sobre todo su muerte, son un espejo oscuro que refleja con crudeza las nefastas consecuencias de la endogamia dinástica, la intrínseca fragilidad del poder absoluto cuando recae en manos inadecuadas o enfermas, y los horrores a los que puede conducir la superstición y el fanatismo cuando se mezclan de forma tóxica con los asuntos de Estado. Su historia nos recuerda, con una elocuencia trágica, que detrás de las grandes decisiones políticas, de las guerras que redibujan fronteras y de los tratados que sellan destinos de naciones, hay siempre seres humanos con sus miedos cervales, sus dolores íntimos y sus tragedias personales. Carlos II, el hechizado, fue quizás el último y más desdichado eslabón de una larga cadena de errores, ambiciones y fatalidades que se habían ido acumulando durante generaciones en el seno de su ilustre, pero ya agotada dinastía. Su agonía solitaria en el Alcázar de Madrid fue el preludio doloroso de una nueva era para España y para Europa, pero también el epílogo sombrío y crepuscular de un imperio que se resistía a morir del todo, aunque su corazón, como el de su último rey Habsburgo, ya apenas latiera. Y así, la pesada losa de mármol se cerró sobre los restos de Carlos II en la cripta de El Escorial, pero su historia, la de su vida atormentada y su muerte trascendental, resuena hasta nuestros días, como un eco en la eternidad, recordándonos la vanidad del poder terrenal, la implacable fragilidad de la condición humana, incluso en los más altos pináculos, y las profundas corrientes subterráneas que a menudo moldean el curso de la historia de formas inesperadas y terribles. ¿Qué opinas tú sobre este final, sobre esta vida marcada por el sufrimiento y la fatalidad? ¿Fue Carlos II una simple marioneta del destino, un peón insignificante en el gran tablero de la política europea? ¿O hubo en su trágica existencia algún atisbo de voluntad propia, alguna chispa de humanidad que la historia oficial, a menudo centrada en los grandes hechos y no en los pequeños dramas, ha olvidado entre los fríos relatos de hechizos, decadencia y guerras? Te invito a dejar tu reflexión, tu sentir, en los comentarios. Y si estas crónicas que se adentran en los rincones más oscuros y conmovedores de la historia te interpelan, te conmueven o te hacen pensar, suscríbete a nuestro canal, acompáñanos con tu me gusta y comparte este relato para que más almas inquietas puedan conocer las verdades, a menudo amargas, que se esconden tras los velos del tiempo. Juntos, seguiremos desvelando los ecos que la historia ha dejado en la eternidad.